Cantemos juntos. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una vez más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, hermanos, sobre todos en el amor del Señor. Qué bendición para mí una vez poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy día nos toca hablar sobre el libro de Romanos capítulo 13 y 14. Pero antes vamos a leer una oración para entregar este culto, esta predicación, estas palabras al Señor y que Él sea hablando y obrando en mi vida. Realmente voy a tener que entregarla y también a cada uno de los que me escuchan. Buen Dios y Padre eterno, agradecemos una vez más porque tú nos has dado un hermoso día de vida. Has sido con nosotros en la mañana, en la escuela bíblica, antes al despertar, escuchar las lecciones, Señor, tener comunión con nuestra familia, con nuestros hermanos. Y ahora en esta tarde queremos
prácticamente terminar nuestro día alabándote y glorificándote, Señor, escuchando tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que tú seas usándome como tu siervo para poder entregar todo lo que tú deseas y que estas palabras, te ruego que caigan en una buena tierra y puedan germinar. Gracias, Señor. Recibe tú toda la honra y toda la gloria. Habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tal como le dije, el capítulo 13 de los Romanos, el apóstol Pablo nos presenta un tema ético, ¿ya? Que tiene que ver con el respeto a las autoridades. Este no pretende ser una predicación de carácter político, sino presentar cómo el apóstol Pablo habla sobre este tema, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Tengamos nuestra Biblia abierta en el libro Romanos 13 y 14 que vamos a estar viendo ahora. Versículo 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este tema nos puede generar cierta polémica, no porque nosotros podemos decir que autoridades se merecen ser respetadas y las que no merecen ser respetadas. Por eso digo que podría generar polémicas. Así que algunos dicen, hay padres que merecen ser respetados y otros que no merecen ser respetados. Pero Dios, que siempre busca el ideal para cada uno de nosotros, nos habla al respecto aún para los que no lo merecen y pide respeto para estas personas. No importar nuestro color político, nuestras creencias, nuestros principios de carácter político, nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Nos guste o no nos guste quien está al cargo del país o dirigiendo, nosotros tenemos que respetar, según este versículo, a las autoridades. ¿Por qué? Porque por Dios han sido puestas. Sigamos leyendo, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero alguien preguntará, ¿todas las autoridades son puestas por Dios? Ni todas son puestas por Dios, pero en la soberanía de Dios, las autoridades permanecen y actúan el tiempo que Dios permite, porque Dios podría impedirlo. Si Dios no lo impide, se determina adjudicando lo que no impide, y aunque parezca injusto, tarde o temprano, Dios hará justicia. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Y ahora, también la palabra de Dios desafía a las autoridades cómo deben comportarse. No solamente está hablando de un respeto para la autoridad, sino también de una responsabilidad de la autoridad en el ejercicio de su función. Es decir, las autoridades deben regirse y comportarse según dice Dios, según dice su palabra. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Para eso está la autoridad, para impartir justicia, para castigar al que hace mal. Algunos pueden decirme, pero vivimos en un mundo al revés. Vivimos en un mundo donde no siempre la justicia es justicia y la verdad muchas veces no es verdad. Muchas veces la justicia no es justa. Pero eso no nos libera a nosotros de hacer justicia por nuestras manos. Tenemos que saber que Dios va a hacer justicia a su debido tiempo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues, versículo 6, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea, Dios está estableciendo una responsabilidad para ambas partes, así como hacer justicia, impartir justicia y lo justo a la autoridad,
nosotros tenemos que ser conscientes y orar por ellos, no solo para el que contribuye, sino para el que recibe la contribución. Este tiene que gobernar en el nombre de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, las responsabilidades son de todos, no simplemente del que contribuye, con su respeto y además con sus recursos. Es la responsabilidad también del que gobierna. En el versículo 8 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, no tengamos deudas. La única deuda que deberíamos tener es la de ofrecer al prójimo amor, el que nos lleva a los mandamientos, porque todos los mandamientos se resumen en amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir con todos los mandamientos, y en amar al prójimo como lo mismo. Qué complicado. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, amarlos hasta tal punto como uno se ama a sí mismo. Y no creo que de los que me están escuchando, como quien habla, se odie. Uno siempre procura el bien para sí mismo. Si yo sé que hay brasas ahí, carbón prendido, yo no voy a caminar por ahí porque sé que me va a hacer mal, porque me va a doler. Si sé que la meto la mano donde hay peligro, no la voy a meter. Si veo que están soldando, no voy a mirar directamente, porque va a hacer mal a mis ojos. Si sé que esa agua está envenenada o está cochina y me puede enfermar y hacer mal, obvio que no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque me amo y no quiero estar sufriendo. Y eso mismo tenemos que desear para nuestro prójimo. Desearle el bien. Amarlos como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y si usted fue capaz de entregar su vida al Señor, hágalo también. Predique del Evangelio a cada criatura. Porque si usted se ama y usted quiere el bien para usted, así nos obliga, nos dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú te quieres salvar, tú te amas, te quieres salvar, háblale al extranjero, háblale a tu prójimo sobre el Señor. A eso nos insta la palabra, a eso está hablando aquí también. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este capítulo se inicia diciéndonos que tenemos que respetar a las autoridades, porque por encima de las autoridades está la soberanía de Dios. Dios va a hacer justicia a su manera, una justicia justa, o una justa justicia, valga la redundancia, a su tiempo. A nosotros lo que nos corresponde es respetar a las autoridades, y la autoridad lo que les corresponde es gobernar con justicia, con corrección, con integridad, haciendo lo que es correcto, reconociendo también que ellos deben su autoridad al Supremo del universo, que es Dios. Pero el capítulo va más allá y dice: pero en el trato con los demás, vivan en comunidad. No somos islas, no somos entes que vivamos uno por un lado solitos, estamos rodeados de los demás. Sientan que uno puede ser de ayuda y de bendición para los demás. Respetan a los demás, y cuando respetan los mandamientos, los están respetando y los están amando, porque la Biblia desafía ir más allá de tener una buena comunión, una buena relación con ellos, sino que hay que amarlos, no solo respetarlos, no solo no hacerles el mal, sino hacerles el bien. Y dice que es tiempo
de que vivamos así, bastante arruinado está nuestro mundo, por el egoísmo, por la envidia, por el enfoque centrado en nosotros mismos. Ha llegado la hora, sí, ha llegado la hora de que podamos ser alimentados, nutridos de las buenas cosas que Dios tiene para nosotros y aplicar este contenido a nuestras vidas. En nuestro trato con nuestras familias, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los colegas, con los compañeros de colegio, universidad, con los de estudio, con los desconocidos, con las autoridades y con Dios. El mundo está así porque nos hemos olvidado de vivir a la manera de Dios. El capítulo 14 del libro de los Romanos es llamado del apóstol San Pablo, de parte de Dios, a vivir una vida en comunidad, y él lo explica de esta manera, versículo 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, porque no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil con legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios la ha recibido. Qué enredado el versículo, ¿no? Pero sin embargo dice así: este no es un capítulo de que esté hablando sobre la alimentación, ¿ya? Hay capítulos en la Biblia específicos que nos indican cómo debe ser la alimentación de un hijo de Dios, que cuida su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Mas este es un capítulo que habla del respeto que tenemos que tener por todos, incluso por los que viven, o por los que piensan, o por los que creen, o por los que actúan diferentes a nosotros. No porque nosotros tengamos un pensamiento centrado en Dios, que tenemos que servirle y amarle, voy a odiar al que no piensa así igual. Porque en algún tiempo tú y yo no fuimos hijos de Dios, y estábamos igual que ellos. Si alguien nos habló, es porque nos respetó, porque nos amó, con todas nuestras diferencias con respecto a Él, con todo lo que creía y pensaba. Así que debemos amarle. Por muy diferente que pueda hablar, comer, pensar, actuar, tenemos que amarle y hablarle y entregar la palabra del Señor. Versículo 4. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Así que no estamos nosotros para juzgar, no tenemos por qué estar nosotros juzgando, no es nuestra misión, y para condenar. Nosotros estamos para ayudar y sostener. Y por encima de todos es el Señor quien cuida de cada uno de sus hijos. Repito, es el Señor el que cuida, ve, mira y juzga a cada uno de sus hijos. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque la gracia de Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Esto me encanta. Pues si vivimos, leámoslo juntos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Disculpe, leamos una vez más. Me encanta el versículo 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermoso. Tenemos que hacer lo nuestro. Valga la redundancia, tenemos que hacerlo nuestro y vivirlo. Somos del Señor. No escuché tu amén. Repito, ¿somos del Señor? Amén, gloria a Dios.
porque somos del Señor. Aquí se está refiriendo que nadie vive para sí, pero que lo hace, que lo hace que vivamos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, más que rendir cuenta frente a los demás. Vamos a rendir cuentas frente a Dios. A Él tenemos que darle explicación. Así que si vivamos, tenemos que rendirle cuentas a Él mientras estamos con vida. Decirle, perdóname, me equivoqué, perdóname, Señor, entrego mi vida a ti. Y cuando muramos tenemos que aparecer ante Él y darle explicación de cada cosa que no confesamos con nuestra boca. Y aquellas que confesamos pero nos salió del corazón en la forma de arrepentimiento puro y legítimo. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Repito, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Está hablando de un tema de juicio, de una vida en comunidad y de respeto. No está hablando de la alimentación. Utilizó la alimentación como una ilustración de respetar lo que el otro hace o no hace. Versículo 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Toda lengua confesará a Dios. Aún los más incrédulos, los más ateos, van a decir, sí, Dios existe. Dios es grande. Y va a tener que confesarle con su boca. Dice la palabra, no lo digo yo. Todos vamos a comparecer frente al tribunal de Dios y todos terminaremos adorando a Dios, confesando, reconociendo o aceptando las consecuencias de haberlo rechazado o haberlo aceptado, de haber tenido nuestro corazón duro o haber entregado nuestro corazón para que el Señor lo tome y lo use para su obra. El apóstol va a insistir en que la responsabilidad con Dios siempre es personal. Mi relación con el Señor, tu relación con el Señor es tuya, no es de tu marido, no es de tu hijo, de tus padres. Y tus hijos tienen que tener esa responsabilidad única ante el Señor. Tú no puedes dar testimonio por tu hijo y decir, oh Señor, perdona. No, Él tiene que pedir perdón. Es una relación personal. Sí, puedes orar por tu hijo. Puedes orar por toda tu familia para que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero Dios no lo va a perdonar si Él no pide perdón. Porque la relación, la comunión es personal. Ora por tu hijo. Ora por tu cónyuge. Ora por tu familia. Ora por tu prójimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nos insta el los capítulos. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo acabo de explicar. La salvación es personal, es individual. Yo puedo influenciar, ayudar, ser un instrumento para acercar, para alejar, también para la salvación. Esta salvación, repito, es personal. Dios la ofrece a todos por igual. Todos tendrán su oportunidad para aceptar o rechazar a Dios. Todos daremos cuenta frente a Él y daremos razón de cómo hemos aprovechado o desaprovechado las oportunidades que Dios nos dio. No solamente para aceptarlo. Y cuando aceptamos tenemos responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. ¿Estás quedado en tu casa? ¿No le hablas a nadie? Tienes que dar explicaciones por qué no lo hiciste. Ay, es que yo no tenía nadie. Y tu vecino, tu vecina. Tenemos prójimos, muchos que no han escuchado de Dios. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo
u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida se pierda, o por aquel con quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Por más bien que alguien practique, si lo está tomando en forma fanática, o si nos transforma en mejores de los demás, o nosotros creemos que somos mejores que los demás, por el bien que practicamos, o por ser dueños de una verdad, dice el apóstol Pablo, no permitas que el bien que tú haces termine haciendo mal. No somos mejores que los demás, somos iguales a ellos. Tenemos así algo que nos hace mejor internamente. Tenemos a Cristo en nuestra vida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Pablo mismo lo va a explicar que con la comida y con la bebida también honramos y glorificamos. ¿O no? Antes de todo eso está la justicia, la paz, la alegría, la obra del Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tiene que haber una intencionalidad de hacer la voluntad de Dios, de querer cumplir con lo que Dios le pide a uno. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad, dice la Escritura, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El Señor no desestima que sigamos principios que Él mismo ha establecido para nuestro propio bienestar. Lo que desestima es que por seguir esos principios nos consideremos mejor y superiores a otros, y que nos hagamos jueces de aquellos que no lo siguen, porque no saben o porque nunca tuvieron la oportunidad. O sea, seamos religiosos, vivámonos como corresponde, no siendo, oh, yo que voy a los domingos, yo que voy al culto de oración, yo que voy al coro, yo que tengo discipulado, yo que predico, yo que enseño. No, por eso soy mejor. Vivamos una religión como corresponde con el Señor. Alguien tiene que mostrarles el camino. No somos superiores ni mejores por hacer lo que Dios pide. Somos superiores y mejores cuando haciendo lo que Dios pide damos toda la honra y toda la gloria a Dios, porque nada merecemos por lo que nosotros mismos hacemos, sino que lo que recibimos por los méritos de aquel que es todo para vosotros. Así que todo lo que hagamos siguiendo la voluntad del Señor tiene que ser por amor y por convicción. Si no es por amor, si no es por convicción, no nos sirve a nosotros ni sirve a otros. Y hoy es un buen día para hacer las cosas que Dios pidió, que las que hagamos, pero hacerlas por amor, por convicción y respetando a todos, a todo aquel que piensa o cree diferente, pero poniendo nosotros mismos en armonía y al amparo de la voluntad y de la misericordia de Dios. Oramos. Buen Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Haz que podamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Haz que podamos amarte a ti por sobre todas las cosas. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a poder hablar a otros de ti, Señor, y acercarlos al Evangelio. Que no seamos piedra de tropiezo para que puedan llegar. Quédate con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios,
nuestro Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.